Suscríbete a la firma de un cofrade. Desde la falda sur de la Sierra de Gredos hasta el cauce del río Tietar se extiende la comarca extremeña de la Vera. Valverde reúne una de las muestras de arquitectura verata mejor conservadas, por lo que en 1970 mereció el reconocimiento de conjunto de interés histórico-artístico. En lo más alto de la villa, dominándola con sus castigados muros, el castillo de Don Nuño resiste el paso del tiempo junto a la iglesia parroquial de la Virgen de Fuentes Claras. En el barrio judío, las calles, típicas de la arquitectura judeo-medieval, son estrechas y tortuosas para combatir los rigores del invierno. La Plaza de España está porticada en parte con columnas de cantería de estilo gótico y escudos de los Zúñiga. Bellísimas calles con regueros por su centro, plazas y rincones de estupenda arquitectura popular. En Valverde todo envuelve al viajero en un ambiente de siglos y de tradición. Uno de los edificios típicos de arquitectura verata alberga en su interior el Museo de los Empalaos, una fiesta que por sus peculiaridades y tradición está declarada de interés turístico nacional. A través de paneles explicativos, fotografías, figuras y objetos, se muestra al visitante uno de los escasos rituales de penitentes que quedan en España, los Empalaos. El Jueves Santo, los valverdanos se dan cita en la ermita del Cristo del Humilladero para trasladar la imagen titular en procesión hasta la iglesia parroquial. Todos estos actos corren a cargo de la Cofradía de la Pasión de Jesucristo y Hermanos Empalaos. Nosotros no sabemos el año de fundación de la cofradía. La cofradía actual sí, fue en 1963 la refundación, pero la cofradía anterior, los primeros datos que tenemos son del 1522 y se llamaba Cofradía de la Pasión de Jesucristo y de la Vera Cruz. Tenemos esos datos cuando el Papa Adrián VI concedió indulgencias plenarias a la cofradía en ese momento. Luego, a partir de ese año, tenemos datos históricos, tenemos actas de las que se hacían en aquella época, hasta el año 1777, porque en ese año, bueno, en el año 1771, mejor dicho, Carlos III, que era un rey ilustrado y le gustaba muy poco este tipo de sacrificios tan duros, pues prohibió no solamente los empalaos, sino todo tipo de ritos, como los picaos, los que se flagelaban, e incluso los bailes en los atrios de las iglesias, como son los danzantes y todo este tipo de cosas que se hacían y se siguen haciendo en muchos pueblos de España. Una vez que la imagen de Cristo crucificado ha llegado a la iglesia parroquial, los cofrades colocan la estola sobre los brazos de la cruz y decoran con flores la peana, con el fin de tenerlo todo preparado para la procesión que se celebrará a las 7 de la tarde. Y luego, en el 1777, Carlos III, ya denunciado por el obispo de Plasencia como que en Valverde de la Vera se seguían haciendo los empalaos, el rey lo que hizo fue prohibir y sacó una cédula, una real cédula en la que prohibió expresamente los empalaos de Valverde de la Vera, con nombre y apellido. Por lo tanto, el empalao, tal y como se conocía entonces, pasó a ser clandestino. Y entonces por eso le conocemos. En la actualidad, como es. Por eso, desde 1777 no tenemos ningún dato más de la cofradía, porque desapareció hasta el 1963, en que se refundó la actual cofradía y la cambiamos el nombre y se llama Cofradía de la Pasión de Jesucristo y Hermanos Empalaos, y no de la Vera Cruz como se llamaba anteriormente. En la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, todos los elementos están preparados en casa de cada uno de los valverdanos que se van a vestir de empalaos, para cumplir con su sacrificada y personal promesa o manda. Es un ritual que tenemos aquí en el pueblo y yo hice una manda y quiero cumplirla. Y hasta que no me llegue el momento no abandono.
Bueno, el ritual de los empalados, lo más importante yo creo que es la devoción y la fe que tienes con hacerlo. Todas las cofradías, que como he dicho antes, que se llamaban penitenciales y que llevaban la coletilla de la Vera Cruz, que fueron fundadas por San Antonio de Padua en Italia, pues eran cofradías de penitenciales y de sacrificio de redimir pecados. Ahí puede ser uno de los orígenes que nosotros tenemos como origen del empalado de Valverde de la Vera. De la cintura para abajo, el empalao va descalzo y cubierto por unas enaguas blancas. Los familiares y amigos le ayudan a vestirse, pues él, por sí mismo, no lo podría hacer. Empiezan por envolverle el torso de su cuerpo con una soga a modo de faja. Poco a poco, van comprobando con los dedos que la cuerda no le apriete mucho, lo que podría causar dolor, pero que tampoco quede floja y se suelte durante la penitencia. El timón de un antiguo arado se utiliza para formar la cruz con el cuerpo del empalao. Para amortiguar el daño que pueda causar el palo sobre las cervicales, le colocan un pequeño acolchado. A partir de ese momento, los vestidores continúan enrollando los 60 metros de cuerda por los brazos del penitente. De cada uno de los brazos del empalao se cuelgan bien equilibradas 3 grandes bilortas o eslabones, de las que se utilizaban para sujetar el arado al timón. En la espalda se fijan unas espadas que alzan sus puntas al cielo en forma de V. Antiguamente, en lugar de espadas, algunos empalaos se cruzaban en la espalda 2 pesadas rejas de arado. Mira a ver por ahí un poquito. ¿Qué quiere? La altura. ¿Está bien, no? No. Esta está más larga. ¿Más larga? Más larga que esta. Más, mira. Un poquillo más. Ahí vale. Mira a ver ahora. Está bien. La figura del empalao, totalmente inmovilizada de cintura para arriba, se remata con unos lienzos o estolas que penden de sus brazos en señal de purificación. Normalmente, las prendas que viste el empalao se han venido heredando generación tras generación. La cara se cubre con un velo traslúcido que le permita ver el recorrido de su penitencia y se sujeta con una corona de espinas, semejante a la que le colocaron a Jesucristo durante la pasión. No, sí. Hola, ¿qué tal? Eso se cae. No me pinches. A las 12 de la noche, justo en el momento en el que comienza el Viernes de Pasión, cada empalao sale de su casa para realizar con fe y devoción su personal Vía Crucis nocturno en cumplimiento de la manda. La manda es una promesa privada que el empalao o el nazareno hacen al Cristo del Humilladero, que es la imagen más venerada de Valverde, agradeciendo o implorando al poder divino el desenlace favorable de una desgracia o un trance familiar grave por una operación o por enfermedad. Como se trata de un rito clandestino, en el que los penitentes procuran mantener en secreto su identidad, es muy difícil saber el número de empalaos que salen en esa noche, aunque posiblemente supere la veintena. Cada empalao decide el momento del inicio del Vía Crucis, que consta de 14 cruces ubicadas en puntos diferentes, y como no salen todos a la vez, se evita la coincidencia de muchos personajes en un mismo punto. Frente a cada una de las cruces del itinerario, los empalaos se detienen y rezan, tratando de reproducir los dolores que Jesucristo padeció en su camino al Calvario. En su peregrinar penitencial, el empalao es acompañado por familiares y amigos. Uno de ellos hace el papel de cirineo, tapando su rostro con una manta y portando un candil de aceite para iluminar el camino por donde tiene que pasar el empalao. Por ello,
Antiguamente les llamaban hermanos de luz. Al igual que ocurrió durante la pasión de Jesucristo, el cireneo acompaña al empalao para ayudarle a levantarse si éste desfallece o se marea. Hasta ahora, los empalaos siempre han sido hombres. Para cumplir sus mandas o promesas, las mujeres se visten de nazarenos con un hábito de color morado, un velo negro y una corona de espinas. Descalzas y llevando una cruz a cuestas, realizan el mismo trayecto que los empalaos. Cuando un empalao se encuentra con la procesión del Vía Crucis, él y sus acompañantes tienen que arrodillarse en señal de duelo y respeto, mientras rezan en silencio una breve oración. Lo mismo sucede si se cruzan con otro empalao o con un nazareno. Ambos hacen una genuflexión y rezan. El lúgubre sonido metálico de las vilortas al golpear entre ellas servía para alertar de la presencia de un empalao en la oscuridad de la noche, cuando todavía no había luz eléctrica. Antaño, ese era el único sonido que rompía el silencio de esta primera hora del Viernes Santo de Valverde de la Vera, en la que reinaba el respeto al dolor y a los sentimientos. Hoy, este rito austero y cargado de duelo contrasta con la masiva afluencia turística que se esfuerza en ser lo más respetuosa posible con el silencio del ritual. Antiguamente, la ceremonia consistía en una procesión en la que los penitentes o disciplinantes, como se llamaban entonces, primero se azotaban la espalda, se flagelaban, y luego en la misma procesión se les empalaba. Toda esta crueldad fue motivo suficiente para su prohibición. A partir de entonces, el empalao se hizo clandestino, y por eso sale con el rostro tapado. El recorrido penitencial consta de 14 cruces, 6 alrededor de la iglesia parroquial, otra en la calle Real, 7 en lo que se denomina el Calvario por las afueras del pueblo y una visita obligada a la ermita del Cristo del Humilladero. Mientras los empalaos, los nazarenos y los cireneos, junto a los más allegados y familiares, recorren su Vía Crucis individual, el resto de los valverdanos han participado en un ritual colectivo de oración en cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis. La procesión, precedida por el estandarte y los faroles, termina su recorrido en la iglesia. Con la satisfacción de haber cumplido la manda o promesa de recorrer todo el Vía Crucis, el empalao regresa a su casa. Rápidamente es despojado de su indumentaria y de la cuerda que le ha estado oprimiendo durante más de una hora. A ver el alcohol. Quita el velo, quita el velo. El cuerpo aparece cubierto de señales dejadas por la cuerda al presionar la carne durante la penitencia. Lo primero que hay que hacer es masajearle el torso y los brazos para que la sangre recupere su normal circulación. Dale, Antonio. Bien, bien. Bien. Ha pasado bien. Un poquillo apretado, pero bien. A pesar de todas estas atenciones, durante un par de días el empalao no va a poder evitar el dolor en la espalda, en los codos y en los huesos de las manos, que han sufrido la presión del timón de madera. Algunos valverdanos se volverán a vestir de empalaos durante el amanecer del Sábado Santo, antes del toque de gloria, cuando se celebra la resurrección de Jesucristo. La otra fecha histórica para la salida de los empalaos es el 3 de mayo, día en que la Iglesia Católica conmemora la Santa Cruz.
En Valverde de la Vera, la Cofradía de la Pasión de Jesucristo y Hermanos en Palaos vela con interés y respeto para que se transmita de generación en generación, sin desvirtuarse la tradición, uno de los ritos más conmovedores de penitentes que se celebran en España, que ha sobrevivido a numerosas persecuciones y prohibiciones en épocas pasadas. Compártenos en tus redes sociales. La firma de un cofrade.